Bueno, continuando con la teoría de Mannheim, dice más adelante que nuestra democracia tiene que transformarse en una democracia militante, una democracia caracterizada por aquellos valores básicos: fraternidad, ayuda mutua, decencia, libertad, justicia, que son los fundamentos del funcionamiento de un orden social. Debe dejar de lado el relativismo del laissez-faire, dejar hacer, y buscar un consenso sobre esos principios. Sinceramente, esto es muy similar a lo que plantea en el liberalismo Adam Smith, cuando habla de la ética del carnicero y la elección de los precios de lo que vende y el proveedor del carnicero, que tiene que haber una ética que derivaba de la ideología del servicio protestante, una ideología religiosa. Pero vemos obviamente que eso no se cumple. Y esto que él propugna, justamente lo que vemos actualmente es la deformación de las democracias en partidocracias. Salvo en algunos países de Europa, todo esto son desfiguraciones de la democracia. La democracia, lo principal función que rescata es la representación de las minorías, las libertades individuales, justamente lo que no tenemos, por ejemplo, en este país. La transición a un estadio superior de civilización requiere de la cooperación y el acuerdo de grupos y partidos respecto a estas cuestiones básicas. Bien, acá está tomando la noción que ya se había expandido a la sociología de la antropología de Morgan y Taylor, de los estadios de la civilización, que se había expandido del clan horda, tribu, cacicazgo y finalmente la organización sacerdotal y después la organización gubernamental, institucional. Bueno, como que eso era la evolución natural de una sociedad. Y cree en una civilización que avanza, que es mejor para sus habitantes. Esto es parte del contexto ideológico de la época. Tómenlo de esa forma. Mannheim no puede escapar a su visión. En ese sentido, no podía aceptar como sociólogo el relativismo. Analizó también la racionalidad según dos planos o formas separadas de actuar racionalmente. La sustancial, acto mental en cuanto se esfuerza por abarcar objetividades y situaciones reales y alcanza en más o menos este fin. Bueno, acá seguimos con el tema del objeto concreto. Eh, Quiere abarcar lo que denominaría un hecho social real. Volvemos al mismo problema. De marcar un hecho social real no es simple. Es una situación no fácil de delimitar. Yo les doy siempre como ejemplo el surgimiento de los movimientos piqueteros que aparecieron en General Mosconi cuando se quedaron sin trabajo. Los sistemas sociales tienen un nivel de complejidad que esta gente desocupada
¿Qué hizo? Cortó una ruta. No podía hacer un paro. Estaba desocupado. ¿Qué hizo? Cortó una ruta. Bueno, estas situaciones son tan complejas y emergen de una conducta colectiva guiada por una estructura simbólica que no son fáciles de anticipar. Y bueno, ese lo que está hablando de abarcar objetividades y situaciones reales, tiene que ver con que es un saber que se va verificando en el campo, se va corroborando en el campo, no se puede anticipar. Yo solamente estoy contextualizando lo que él quiere decir en esa época que hablaba de la década de 1930. Los actos mentales serán designados como racionales en su sustancia, mientras que en este respecto aparecerá como sustancialmente irracional. Todo lo que en la conciencia no tiene la estructura del acto mental. Estímulos, impulsos, deseos, sentimientos, tanto en el grado del inconsciente como en el grado de funcionar conscientemente proseguible. Bien, él, debido al contexto de su época, separa intelecto de emoción y tiene fe en una sociología científica, que eso derivaba del positivismo del siglo XIX. La emoción la considera un acto irracional, entonces no la puede encajar dentro de su sistema de creencias, dentro de su sistema ideológico de la racionalidad. Bien, como vuelvo a decirles, dentro de su época era, entre comillas, racional pensar así. Ahora no pensamos así. Sin embargo, como vimos muchas veces, Karl Mannheim fue el creador y el iniciador de la sociología del conocimiento. Algo importantísimo dentro de la sociología. Porque la sociología se dirigía fundamentalmente por todo ese contenido que buscaba de ciencia hacia estadísticas, análisis estadísticos, que eran simplemente descriptores, no explicaban. Racionalidad funcional. En tales casos no entendemos por racional el hecho de que un hombre realice actos mentales, actos de conocimiento, sino que una serie de actividades se encuentran organizadas de manera que conduzcan a un fin dado de antemano. Por lo que cada elemento de esta serie de actividades recibe un valor funcional de colocación. Bien, acá es similar, fíjense, al funcionalismo en la antropología y al instrumentalismo que hablaba Weber, la racionalidad instrumental. El fin de la acción. Realiza una acción para obtener un fin determinado, consciente. Bien, en estos temas, como la racionalidad funcional, un Malinowski también pensaba más o menos parecido, y era antropólogo, y hacía etnografía, o sea, estudio cualitativo. Acá vemos convergencia con Weber. La racionalización de actividades presenta pues para nosotros dos criterios. La ya citada organización funcional para un fin, una consiguiente calculabilidad desde el punto de vista de un espectador o un tercero dispuesto a intervenir. Bien, siempre todas las acciones que realizamos tenemos como una concepción de alguien que nos observa, aunque no esté presente. Las acciones las realizamos en función
de alguien que está supuestamente observando, porque somos conscientes que no somos sujetos aislados en sociedad. Entonces, aunque no esté presente nadie, nuestras acciones están en relación a alguien que puede llegar a observarnos. ¿Cómo será observada? ¿En qué condiciones será observada? Y que seguramente mi acción resonará o influirá en la intervención de un tercero. Bien, acá volví a repetir el tema de que es iniciador de la sociología del conocimiento, y sí, esto fue miembro del círculo de Lukács en Hungría. Enseñó en Heidelberg, Frankfurt am Main y en la University of London. Conocido por su sociología del conocimiento, estudió la ciencia como una organización social. Trabajó en los problemas de liderazgo y conciencia. Fundamentalmente, yo me atrevería a decir que Mannheim fue, desde mi punto de vista, el primer observador antropológico de su propia sociedad. Ahora la antropología de nuestra propia sociedad es algo que se naturalizó y ya se estableció. Por ejemplo, la antropología aplicada que se realiza en el hemisferio norte, que sería una salida laboral muy apropiada, incluso para aquellos que quieren desarrollar, no sé, estrategias de marketing exitoso. Antropología de grupos, antropología de organizaciones empresariales. Bueno, pero en este país se la considera mala palabra. Eh, Sinceramente, eh, la antropología empezó como una herramienta del colonialismo. Yo no entiendo estas censuras y estas eh, críticas y descalificaciones de diversas aplicaciones de la antropología. Incluso ampliaría nuestro campo laboral como profesionales, no solo como investigadores. No todo el mundo quiere ser investigador. No todo el mundo quiere pertenecer a una estructura de investigación como el CONICET o los mismos secretarías de ciencia y tecnología. Bueno, volviendo a lo anterior, yo creo que la sociología del conocimiento fue un aporte único en ese momento desde el punto de vista sociológico, para ver cómo se producía el conocimiento dentro de la sociedad. La sociología del conocimiento maneja una concepción general de la ideología, puesto que reconoce los condicionamientos sociales de cualquier pensamiento y punto de vista, y su interés será la ideología total, concebida como la estructura total de la conciencia y del pensamiento, la concepción total del mundo de un determinado grupo social en un determinado momento histórico. Fíjense cómo se acerca a lo que en antropología hablamos de la concepción étnica, de la concepción cultural. Está muy próximo. La sociología del conocimiento está muy relacionada con la concepción cultural de la propia cultura, ¿no? El propio grupo étnico, de cómo produce el conocimiento cultural. Es una de las partes de la sociología que más se han conectado, sin saberlo, con la antropología. ¿Quién fue George Lukács? Vuelvo a lo mismo. Yo trato de que conozcan un montón de autores que no ven en el secundario, algunos sí, otros no, otra gente que viene de otras carreras por ahí los vio,
pero quiero ubicarlos en tiempo y espacio de quién fue cada uno. Otro húngaro, Lukács Györgyi, nació en 1885 y vivió bastante, murió en 1971. Fue un filósofo marxista y crítico literario húngaro de origen judío. Ahí tenemos una imagen de Lukács. Para Lukács, el arte y la ciencia reflejan la realidad de la que es parte el hombre. Cuando hablamos de reflejo, no nos referimos a la copia especular que la imagen parece implicar, sino todo tipo de formulaciones de las relaciones en que el hombre se encuentra con el mundo experimentando. Ambos tienen su origen en la experiencia en lo particular. El método de la ciencia es la eliminación de la inmediatez personal en la búsqueda de leyes generales. Lo que Lukács llama la desantropomorfización, lo que ahora denominamos una ciencia deshumanizada. Acá está directamente criticando, sin mencionarlo, el empirismo lógico o el neopositivismo. Que la ciencia, en el sentido de esa objetividad que perseguía, anulaba al sujeto. Es este otro pensador que critica esa visión científica de las personas como seres que no poseen una autonomía psicológica, que no poseen subjetividad. El método del arte, por el contrario, es antropomórfico. Aspira a una totalidad, en un doble sentido. Tiene que reproducir la totalidad de las determinaciones esenciales del objeto y, en consecuencia, no está limitado a la apariencia de la realidad, sino que reproduce la individualidad sensible de los objetos. Bien, acá tomo otra posición respecto al arte y rescata la subjetividad. El arte es la expresión subjetiva de las personas. Eso es muy importante, porque es otro que, sin saberlo, se aproxima a los estudios cualitativos etnográficos. Los estudios etnográficos, hay muchos que se centran en los artes, en el arte. Por ejemplo, en el arte del tatuaje. Los primeros que descubrieron, que estudiaron eso, fueron etnógrafos, que era lo que se tatuaban los aborígenes en las pieles. Y eso lo consideraron arte. En la época que lo estudiaron, hace décadas, no era arte. O el arte de las vasijas balinesas estudiadas de la isla de Bali por un antropólogo, Gregory Bateson. Eso nos da información de la estructura simbólica de cada grupo étnico. Su característica peculiar es que reproduce de una forma realizada el carácter único, la particularidad de la existencia. De ahí se descubre una generalidad de esa unicidad, pero su forma de generalización es la del hombre, en tanto que representando aparece como típico de un modo de ser, etc. Bien, acá continúa rescatando la particularidad humanística del arte. La obra de arte es una imitación, un artefacto, es una totalidad en cuanto que es completa en sí misma, está cerrada en sí misma. Su objeto es la verdad, una penetración y comprensión que permite al que lo goza cambiar y profundizar su participación personal. En cierta forma, mucho antes que Albert Ellis, a partir del arte, está rescatando una racionalidad emocional.
está introduciendo esa parte racional que es sin la emoción y sí racional, porque un ser humano es un componente emocional combinado e imbrincado con un componente intelectual. Negar eso es negar la esencia misma del ser humano. Fíjense, se adelanta a lo que ya vimos antes con Albert Ellis, a partir del análisis del arte, donde el individuo proyecta su subjetividad. Lukács convierte a la dialéctica en la categoría fundamental del proceso histórico y al mismo tiempo en instrumento metodológico. En Historia y Conciencia de Clase establece por primera vez una diferenciación entre el pensamiento de Marx y Engels, criticando el concepto de dialéctica de la naturaleza de este. Bien, el concepto de dialéctica, primero partiendo de partiendo de Hegel, es afirmación, negación, negación de la negación. Eso está en el libro Ciencia de la Lógica de 1817. Como Hegel era idealista, Engels y después Marx lo transforman en tesis, antítesis y síntesis. ¿Qué es lo que tiene la dialéctica de particular en relación a otros sistemas de lógica? Incorpora el tiempo, es una lógica temporal. La afirmación, la negación de la afirmación y la síntesis son tres momentos. Y esa síntesis pasa a ser una afirmación. Y después pasa a ser negada y pasa a dar origen a otra síntesis. Lo mismo con lo de Hegel. La afirmación, la negación y la negación de la negación. Esa negación de la negación pasa a ser una afirmación que luego volverá a ser negada. Eso es una lógica temporal en la dialéctica, una espiral hacia arriba, que no tiene ni principio ni fin. Supera la lógica aristotélica anterior que utilizaba Kant, que utilizaban otros filósofos. Hay que sí reivindicar que el primero que habla de esta manera es un filósofo que se llama Spinoza. Y de este lo toma Hegel y lo perfecciona. Toma la división de las ciencias del espíritu y las ciencias de la naturaleza y plantea una diferenciación del método para estudiarlas. El método dialéctico es aquel que penetra más allá de la superficie de los datos estadísticos y entidades separadas para llegar a la totalidad y a las contradicciones que forman su esencia. Bueno, acá está hablando de lo que yo también les dije. El método estadístico genera descriptores, que es, por ejemplo, cuántas personas concurren a una sala de cine de acuerdo a la temática de una película. Ese descriptor que yo tomo, por ejemplo, la cantidad de concurrencia durante una semana a determinado género de películas, me va a servir, pero de un contexto cualitativo, no por sí solo. Por eso fracasan todos estos que hacen encuestas electorales, y cada vez fracasan más, por la complejidad social, por la complejidad simbólica de la sociedad. Y seguirán fracasando, porque la estadística es simplemente contar, no explica, explica el análisis cualitativo. Y acá Lukács, con sus palabras, se está plantando a eso. La diferencia que establece Lukács entre el método científico y el método dialéctico parte de su concepción
de que la conciencia refleja la realidad que existe fuera de ella, según lo cual se plantea que el pensamiento se desprende de los objetos y el juicio se esfuerza por corresponder las cosas. Claro, está hablando del método científico de su época. Piensen de lo que estamos hablando. Eh, el tema está que, bueno, si pudieran leer la ciencia de la lógica, Hegel se adelanta a muchos descubrimientos del método científico, aplicando la dialéctica. Marx trata de aplicarla al devenir histórico. Y bien, hay muchos que hablan de que no tuvo tiempo por la complejidad también de la sociedad de aplicar este método dialéctico. Pero lo que está hablando Lukács, que el método científico rechaza el método dialéctico. Y el método dialéctico, lamentablemente, muchos filósofos se negaron o criticaban a Hegel, pero no leían la ciencia de la lógica, sin leerla, la descalificaban. Y ahí hay adelantos a descubrimientos, por ejemplo, descubrimientos de la física cuántica de 1901, la interacción partícula-antipartícula. Todo eso es una lógica dialéctica que la redescubren Max Planck y todos los investigadores de física cuántica. La realidad objetiva es una sola, pero los hombres disponen de dos maneras de aprenderlas. En tanto que el reflejo científico se obtiene de una imagen conceptual de la realidad, mientras que el reflejo artístico la representa gracias a la imaginación y la sensibilidad. En el reflejo estético, el fin se debe alcanzar no es el de comprender conceptualmente las leyes, sino representar por imágenes sensibles una particular. El reflejo científico aleja al hombre de su realidad, lo desantropomorfiza, mientras que el reflejo estético los acerca, por lo cual el arte aparece más cercano a la vida que a la ciencia. Bien, acá como desde el punto de vista antropológico, la ciencia es una producción ideológica. Más adelante vamos a hablar de eso. Lukács está hablando, por supuesto, de la ciencia de su época. Piense que está hablando de la ciencia que llevó a la bomba atómica. O sea, ¿qué puede pensar del proyecto Manhattan que lleva a la bomba atómica? Y los argumentos de los físicos que decían, yo no tengo nada que ver, yo trabajé en física, incluido a Einstein, con todas las críticas que haga Einstein, ¿no? Porque no es ningún santo Einstein. Pero tenían ese planteamiento. No, yo estoy haciendo ecuaciones de física, de matemática, no tengo nada que ver con el impacto social. Bien, esa es la crítica dirigida a Lukács, de Lukács, que no es así, pero él lo está viendo como que aleja este tipo de ciencia de la realidad en el sentido de la realidad social, de la sensibilidad. En cambio el arte lo opone a esto, pero a este tipo de ciencia. Ya este tipo de ciencia ha sido dejado atrás. Ya veremos cómo. Hay antropología de los científicos desde 1978. Hay sociología de los científicos. Por eso, les vuelvo a decir, ubíquense en esta época que estamos hablando. El realismo aparece como la única forma
de captar la realidad con todos los determinantes que configuran una totalidad y que se estructuran en la unión dialéctica entre esencia y fenómeno, ya que la gran literatura realista retrata los problemas excavando en todas las regiones del pensamiento y el sentimiento humano. El realismo no es un estilo entre muchos, sino que está en la base de toda literatura. Bien, acá volvemos a otra situación contextual de tiempo-espacio. Él está hablando del realismo. Ahora no hablamos del realismo, hablamos de muchas realidades. También el realismo es una corriente literaria que estaba en boga en esa época. Pero el realismo también tuvo representantes acá en Argentina, como la obra La Cautiva, por ejemplo, una obra literaria gauchesca. Pero vuelvo a decirles, contextualícenlo en la época que está hablando. Esto se logra gracias a estar orientado al tipo, es decir, que reproduce los rasgos típicos en circunstancias típicas. Presenta la plasticidad y la existencia autónoma de los personajes y de las relaciones entre ellos. Puede comprometerse en la gran tarea de crear un orden social nuevo y un nuevo tipo humano. Deja libre a la evolución de los personajes y de las situaciones conformes a la evolución histórica y social. Y se aleja de la clase dirigente por considerar la vida de ésta como vacía, privada de sentido e inhumana. Y se acerca a los problemas de la vida del pueblo, que son los únicos que permiten una visión del mundo verdaderamente humanista. Acá estaría cerca de la versión que tenían determinados escritores peronistas también en la época de la década de 1940. Bien, acá lo que está criticando es la visión realista, entre comillas, de las élites conservadoras, que no era la visión realista del pueblo. También hay que ubicarse en ese sistema democrático, entre comillas, que tenía aplastado al pueblo. Él está criticando eso a partir de una corriente literaria. Bien, volviendo a Karl Mannheim, su libro Ideology and Utopia, de 1929, Freedom, Power and Democratic Planning, de 1950. Son sus principales libros. Creía que la sociedad está formada de acuerdo a la forma en que se organiza en base a su cultura y estructura. Por eso Mannheim está muy próximo a la antropología. Sin saberlo, sin tener una base de estudios cualitativos, se aproximó a esto. Creía que el conocimiento no podía estar aislado, sino que estaba interrelacionado con todas las cosas experimentadas en una sociedad. Bien, otra vez, conocimientos antropológicos. Mannheim ubicó a todos los factores del conocimiento juntos. En sus escritos históricos enfatiza el rol de los valores sociales. Fue influenciado pero crítico de Karl Marx. O sea, tomó algunos aspectos de marxismo, pero otros los discutió. Ahora vamos a ver por qué. En Ideología y Utopía estudia cómo las ideas pueden ser analizadas dentro de su contexto social. Esto ahora nos suena normal, pero en esa época era un avanzado. La sociología del conocimiento es definida como la relación entre los pensamientos humanos y las condiciones de existencia en general. Mannheim deseaba
que sociología del conocimiento llegara a ser científica antes que filosófica. Por supuesto, todos tenían ese residuo ideológico que había quedado del positivismo, de que la ciencia iba a ser el saber certero. Recuerden siempre que hay como una sombra que sigue a todos estos científicos sociales, que es el tema de no caer, y también sí, de ciencias exactas y naturales, no caer en la superstición y en el subjetivismo. Yo muchas veces lo denomino terror o miedo, pero estaba presente porque era caer en lo que la Ilustración reaccionó en el siglo XVIII, destronar la teocracia, el control que la Iglesia Católica tenía sobre todos los estados, sobre todo las creencias de la gente. Entonces eso persistía y tenían desesperación por si se filtraba alguna concepción metafísica, como pasó con el espiritismo a finales del siglo XIX, que incluso utilizaba palabras de la física como el éter y hacía sesiones espirituales. Y bueno, sí, había mucho estafador. Houdini fue uno de los que desenmascaró un montón porque él quería comunicarse con su madre muerta y conocía todos los trucos posibles, pero todo ese tipo de movimientos, fundamentalismos, creencias dogmáticas, eran una sombra que siempre estaba presente sobre la cabeza de estos científicos y estaban atentos a que no apareciera o no caer en ese pozo de ignorancia, porque era retroceder. Acá está la foto de Ideología y Utopía. Fíjense, esta es una editorial argentina, de la UBA, el Fondo de Cultura, perdón, no sé si es de la UBA, creo que no, llega hasta México, o de Buenos Aires a México, el Fondo de Cultura Económico, la representación gráfica de su libro. Dos bicicletas, un monociclo y una bicicleta tratando de avanzar hacia algún lado. Demasiado gráfico y demasiado, ¿cómo explicarlo? Decepcionante la tapa, pero bastante consecuente con lo que planteaba Mannheim, en el sentido de estar atado a las creencias. ¿Qué es lo que critica de Karl Marx? Porque a mí me interesa también que centralizarme en determinados puntos. Él abandona la tesis marxista de la génesis de la ideología ubicada en las relaciones sociales de dominación, que es lo que plantea Marx, porque le parece demasiado limitado esto. Generaliza el principio de la determinación social del pensamiento de todos los grupos y clases sociales, deja de lado el tema de la falsedad y concluye diluyendo la ideología en la sociología del conocimiento. Claro, acá el tema está que en antropología la ideología es parte del sistema de la cultura. La cultura está formada por el sistema ideológico, el sistema tecnológico y el sistema económico organizacional.
Esos tres sistemas, si yo quisiera representarlos en forma de maqueta, los representaría en tres dimensiones, porque se interconectan continuamente. No están aislados. En un corte yo los veo así, pero si los quisiera representar en cómo se van conectando, es en tres dimensiones. Bien, en Mannheim no tenía esta visión, porque era sociólogo. Y la concepción de clases sociales también era una concepción discutida en ese momento. Eh, Hay una ideología de la dominación, lo vemos actualmente. Habría que ver, por supuesto, Karl Marx lo formuló siglo XIX. Habría que ver cómo está reorganizado actualmente. Pero una ideología de la dominación hay. Por lo menos la dominación es parte de una ideología general. ¿Mm? Pero pertenece a una élite. Esa élite tiene la ideología de dominar, de controlar, mediante diversos avances tecnológicos que solo son propiedad de ellos. No me voy a poner a enumerar eso, pero sí, hay una ideología de la dominación. Hay más ideologías, más campos ideológicos. En eso estoy de acuerdo con Mannheim. Pero no hay una sola ideología, eso es cierto. Mannheim centra su atención en el problema del funcionamiento del pensamiento en las esferas pública y política de la vida social. Parte de la tesis marxista que sostiene que son las condiciones de la existencia social las que determinan la conciencia social, y afirma que según la posición que los hombres ocupan en la estructura social, tratan de cambiar o de conservar las condiciones de su existencia. Lógicamente, si bien, la universidad pública es considerada como un sistema de ascenso social. ¿Por qué? Porque si a mí no me cobran por estudiar, puedo obtener un título profesional y ascender en la escala social. Es un ejemplo típico de esto, de cómo las condiciones de existencia social determinan la conciencia social. Es decir, yo soy un obrero, o como conocí mucha gente, le estoy dando ejemplos muy básicos. Por ejemplo, cuando yo estudiaba había uno que vendía café y estudiaba a la vez, estudiaba biología, se recibió de biólogo y de vendedor de café pasó a ser un profesional de la biología e investigador de CONICET. Bien, pero era consciente de que era un vendedor de café. Habrá algunos que tratan de conservar ese status quo, pero hay una conciencia de que se llama de clase. Yo estoy ubicado como un simple vendedor de café o vendedor de lo que sea, pero no estoy ubicado en la situación de determinada gente que se dedica a, por ejemplo, la ciencia. Mannheim rechaza, como Marx, toda separación entre pensamiento y acción. Afirma que su teoría sociológica del conocimiento ofrece una guía científica para la acción hacia el cambio social, al que él llamaba planificación para la libertad. Sí, pensamiento y acción son dos caras de la misma moneda. En este sentido, es el rechazo que el materialismo dialéctico realizó al idealismo.
que se quedaba en la noción de idea nada más, que la idea lleva a la acción. Mannheim considera que la teoría sociológica del conocimiento puede explicar cómo se originan las ideas, pero no si son verdaderas o falsas. La interpreta como un típico instrumento moderno de análisis y reflexión, hecho posible por una era de gran movilidad y comunicación social. Bien, esto tiene que ver con los contextos de la época. Se adelanta Kuhn en este sentido, en el sentido de que existen grandes cosmovisiones que caen y otras surgen. Resumiendo los principales enfoques del complejo pensamiento de Mannheim. Ahora no nos suena tan complejo a la luz de los descubrimientos antropológicos. Uno particular que es psicológico y califica las afirmaciones contrarias como mentirosas. Acá habría que profundizar el tema a qué considera mentirosas. Y la psicología está haciendo referencia fundamentalmente a la subjetividad, o sea, está rescatando la subjetividad, y otro total, que indica solamente el condicionamiento social de todas las afirmaciones. Sí, todas las afirmaciones están incluidas en un contexto social. Yo no puedo, como muchas veces comenté, emanciparme de mi contexto social. En este nivel se comprende que todos los puntos de vista deben someterse al análisis ideológico. Y entonces la concepción total de la ideología se subsume en la sociología del conocimiento. Por otra parte, Mannheim diferencia ideología y utopía. Utopía, la palabra, desde que la creó Tomás Moro, quiere decir no lugar. Topos es lugar, u es no. Un lugar que tiendo a alcanzar, pero que no llegó. La primera sustenta y defiende la situación establecida y la segunda tiende a modificar la situación existente por otra más acorde con la meta utópica. Como les mencioné antes, la utopía positivista de fines del siglo XIX de Auguste Comte era que la ciencia, en lugar de la religión, iba a solucionar el hambre y las enfermedades. Iba a generar una sociedad igualitaria. Tenía una fe extremada en la ciencia, casi religiosa, paradójicamente. La escuela de Frankfurt. Esta escuela es otra, como la que decía del círculo de Lukács, que es muy importante. En la escuela de Frankfurt estaba Jürgen Habermas, pero también estaba Popper. Bien, fue un grupo de intelectuales alemanes unidos en una manera suelta en sus esfuerzos por desarrollar una variante, filosófica revolucionaria del marxismo occidental conocida como teoría crítica. ¿Qué es la teoría crítica? Es revisar los fundamentos del marxismo. Ya era una teoría del siglo XIX y había que revisar esto. ¿Por qué? Porque había muchas acusaciones también de que el marxismo conducía a un totalitarismo, como la Unión Soviética y China. Y bueno, había que hacer una revisión de esos fundamentos y cómo eran aplicados, por ejemplo, en el maoísmo, en la concepción maoísta marxista.
La escuela tomó su nombre del Instituto de Investigación Social fundado en Frankfurt en 1923. Las principales personalidades de esta escuela son Max Horkheimer, interesado en filosofía, sociología y psicología social; Sidor Adorno, sociología, filosofía y estudio crítico de la música. Fíjense qué increíble. Herbert Marcuse, filosofía y teoría política; Erich Fromm, psicoanálisis, psicología social. Este autor es famoso por su teoría de la libertad. Y Walter Benjamin, sociología de la literatura, el arte y la fotografía. Si desean, pueden buscar cada uno de estos autores porque son importantísimos en el pensamiento del siglo XX. Cada uno de ellos. Acá tenemos la imagen de la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt, como dije, surgió en 1923 del Instituto para la Investigación Social. Tras la derrota de Alemania al término de la Primera Guerra Mundial, y se extendió entre los años 1919 y 1933, cuando Hitler aprovecha de la gran crisis económica y el descontento social para imponer en Alemania el totalitarismo nazi. Claro, en la época de la escuela de Frankfurt existía la socialdemocracia de una mujer, por ejemplo, de Rosa Luxemburgo. Y en Alemania, en esa época de la década del 30, empapelaban la pared con billetes por la hiperinflación. Saben muy bien lo que es eso. Lamentablemente, nosotros estamos en una senda parecida. Ya lo estuvimos, 1989. Pero bueno, justamente los estados totalitarios como el nazismo jamás iban a permitir que escuelas como la de la teoría crítica persistieran, y todos sus filósofos, científicos y miembros emigraron de Alemania. Otra escuela que cayó en desgracia fue la Bauhaus, la escuela que fundó el diseño industrial. No me puse a explicarle el significado de la Bauhaus porque me iba a extender demasiado, pero los diseños de la Bauhaus, como la reposera, teléfonos, sillas, mesas, un montón de diseños más, se utilizan actualmente. Bien, también había arquitectos en esa escuela que emigraron a Estados Unidos, como Moholy Nagy, y a otros países, porque tampoco el nazismo permitía la libertad en el arte. La Bauhaus es la primera escuela que desarrolla la producción en masa, no artesanal. En base a esta distinción, Jürgen Habermas, miembro de la llamada segunda generación de la escuela de Frankfurt, quien busca definir una racionalidad basada en la acción comunicativa, analiza el rol de la ciencia y la técnica como ideología en el capitalismo occidental. Yo tengo ese libro que se llama así, es de 1966, Ciencia y Técnica como Ideología, donde conecta la tecnología con la ideología.
algo que la gente en general, hasta científicos, cuesta comprender. Pero existe una vinculación entre ambas esferas. Ya lo veremos más adelante cuando pasemos a la unidad 3 y la unidad 4. Para realizar esto, parte del análisis del concepto weberiano de racionalización, que significa la ampliación de ámbitos sociales que quedan sometidos a la decisión racional. Se produce la industrialización del trabajo social, teniendo como consecuencia que los criterios de la acción instrumental invaden otros ámbitos de la vida, como la urbanización de las formas de existencia, la tecnificación del tráfico social y de la comunicación. Bien, esto está bien reflejado, si quieren lo buscan, en la película de Charles Chaplin, de Tiempos Modernos. Ahí refleja el hecho de la maquinización del ser humano en la fábrica, como una ideología de que la tecnología controla todo conduce a esta problemática. La acción instrumentalmente implementada y planificada constituye en el capitalismo moderno la unidad ideológica fundamental de las organizaciones para arribar a la resolución de metas y fines considerados necesarios para el crecimiento y expansión de las estructuras productivas. Bien, la instrumentalización y la planificación es la unidad ideológica para Habermas, clave para arribar a un fin en la sociedad capitalista. Un fin, o sea, no importan los medios, sino el fin. Pero la unidad ideológica para conseguir ese fin es este que estoy mencionando. La progresiva racionalización de la sociedad depende de la institucionalización del progreso científico-técnico. Bien, esto también se adelantó. El tema de la informática y la sociedad postindustrial, como está definida en mi libro en base a Daniel Bell. Lo pueden consultar el PDF en la introducción. Ahí van a ver cómo esto se cumple, de acuerdo a la definición de Daniel Bell de una sociedad postindustrial. Si se tiene presente que la evolución de la técnica obedece a una lógica que responde a la estructura de la acción racional con respecto a fines, controlada por el éxito, lo que quiere decir que responde a la estructura del trabajo, entonces no se ve cómo podríamos renunciar a la técnica, es decir, a nuestra técnica, sustituyéndola por una cualitativamente distinta. ¿Qué implica esto? Si queremos cambiar esta técnica, tenemos que cambiar nuestra ideología. ¿Por qué? Porque esta técnica está diseñada para obtener determinados fines que tienen que ver con una producción y con el mantenimiento de los precios de determinados commodities y de determinados bienes en el juego de la bolsa. ¿Ven cómo está todo conectado? Existen energías alternativas al petróleo. Ya existen hace décadas. Pero ¿qué pasa? Lo ideológico está alrededor del desarrollo y la explotación del barril de petróleo. Y fíjense ahora, con este tema de la pandemia, los problemas que le trae.
Otros pensadores que, bueno, no puedo abarcar todos con el tema de la racionalidad. Marcuse y Foucault. Foucault conciben a la sociedad como una gran maquinaria que controla a sus miembros. Ambos filósofos presentan los ejemplos más poderosos de dominación tecnológica. Tanto ambos demonizan la tecnología. En realidad la tecnología es una expresión de la ideología. La racionalidad tecnológica constituye la base para que una élite controle la sociedad. Sí, pero esta élite tiene la ideología de la concepción ideológica de la dominación de otros, el sojuzgamiento y el control. Y cada vez más lo estamos viendo en la imposición de este Estado policial, tomando como excusa, nadie puede decir nada por supuesto, una pandemia. Este control no es simplemente extrínseco, producido por los sistemas o las máquinas, sino interno desde su misma estructura. Ejemplo, el concepto de eficiencia, que muchas veces se aplica incluso más allá de la resistencia física de los trabajadores. En esta época que hablan Marcuse y Foucault, habla de que no importaba el individuo, sino que sea productivo. ¿Mm? Que es la película esa, Tiempos Modernos. No me importa el obrero o lo que fuere. Me importa que produzca y produzca eficientemente y se ajuste a los sistemas maquinales. Bien, hasta acá llegamos con el tema de la racionalidad. Ahora, después, vamos a ver las racionalidades alternativas y voy a subir al canal lo que aporta Fernando Morales en sus investigaciones sobre la racionalidad andina. Esta es la racionalidad propia de la sociología que yo quería que vieran. Bien, hasta acá llega la unidad 2. Ya posteriormente subiré los trabajos que van a mostrarles la alternativa a la racionalidad propuesta por estos filósofos.